Señoras, señores, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Este vídeo es completamente irónico de principio a fin, no en las esencias, pero sí en la intención, porque escuchar semejante cantidad de tonterías, pues requiere mi atención y mi burla más absoluta. Hoy os traigo las 5 fragancias que según yo, y siempre yo, son las más espectaculares y elegantes de todos los tiempos. Estas esencias sirven tanto para irse a merendar con la reina Isabel de Inglaterra como para tomar un cóctel o un brunch con la princesa, bueno, ahora reina, Letizia Ortiz. Y también sirven para ir a comer al Palacio de Buckingham, porque tú y yo vamos a ir cogidos de la mano al Palacio de Buckingham porque nos han invitado. Y como somos así de resueltos, pues nos vamos así cogidos del hombro, del bracico, como buenos colegas. Pueden servir para las bodas más elegantes y para los dispendios más opulentos del universo. Pero también tengo que decir una cosa: estas esencias son mías y de mi propiedad. Ni me las ha dejado una perfumería, ni me las ha dejado mi amigo de Cuchipandi, ni me las ha dejado nadie. Me las ha dejado este de aquí, mi bolsillo. Porque estas 5 tienen su historia, tienen su fragancia peculiar, tienen su aqué, así como que lo envuelve todo, y son súper especiales. Y por supuesto, y yo enseño la caja, voy a empezar por esta Salvador Dalí, que es elegancia a morir. Elegancia masculina, sin pretensiones. Esta es la parte en la que hablo de verdad del perfume y lo que me parece. Elegante donde las haya. Aquí no hay excusas, ni pretensiones, ni por qué tener que enseñar perfumes nicho que valen 200 pavos o a partir de 100 y pico euros, porque no hace falta. Aquí tenéis el revisado serio y formal de lo que es este perfume. Y es que esta esencia es elegancia pura y dura, elegancia masculina y una elegancia que no se puede soportar. Ya estáis viendo cómo es la botella, tal cual, es auténticamente una gozada. Es una gozada de verdad. Esto sí es extremo de verdad. Sin hacer ningún tipo de comparativa, es versátil, vais a tener un montón de cumplidos y, sobre todo, y quiero que lo tengáis en cuenta, la elegancia no viene por parte del perfume ni de la esencia, es por parte de vosotros. Y sois vosotros los que os tenéis que querer, cuidar, mimar y atender a toda la imagen que queréis dar y proyectar a nivel público, para que parezca y trascienda esa elegancia. Pero sois vosotros, las esencias jamás van a ser elegantes. Eso es una falsedad. Si queréis cumplidos, queréis ir cómodos, frescos, elegantes, y estoy hablando de extremo, sin necesidad de gastaros grandes pastizales, ni que, vamos a ver, es que me caliento. Aquí no hace falta gastarse dinero. Aquí lo que hace falta es tener una presencia espectacular, pero da igual si eres guapo, feo, gordo, delgado, da exactamente igual. Es presencia, es actitud. Esto es actitud y la elegancia se aprende. La clase, quizás, pues no. Pero la elegancia se puede aprender muy fácilmente, ¿de acuerdo? La clase es algo que va innato, es como un halo que se va proyectando. La elegancia es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. La siguiente esencia, voy a pasar a un peso pesado, por supuesto, es la esencia de Le Male, Jean Paul Gaultier. ¿De acuerdo? Es la que más me gusta de toda la gama. Ya sabéis lo que opino de Le Male y de todo lo que, pues, cuál es mi sentir con respecto a esta esencia. Pero esta de aquí es uno de los grandes pesos pesados. Un concepto completamente distinto a lo que nos tiene acostumbrados la casa Gaultier Puig. Un concepto ligeramente dulce, no tan avainillado, completamente de vestir y extremadamente exquisito. De verdad, es que con esto vais a triunfar como la auténtica Coca-Cola. Si os ponéis un buen traje, una buena chaqueta, algo que se note que tiene prestancia, vais a ir súper bien y vais a ir al Palacio de Buckingham, vais a ir con esto a comer con el señor Donald Trump y con la señora Michelle Obama, que os
A ellos les da igual todo esto. Es una tontería absurda. Y vais a tener como un 70% de un olor dulce, de campo, rural. Esto es mentira. Vamos a ver, no nos enteramos absolutamente de nada. Los top, sin marcar dónde está su revisado para que lo veáis, no merecen absolutamente la pena para nada. Va a dar exactamente igual dónde lo uséis. A ver. ¡Buh! Madre mía, de verdad. ¡Buh! Es increíble. Porque vais a ser la persona más elegante del lugar, la persona más elegante de la ciudad y la persona más elegante del cosmos. Porque es una sinfonía de olores. Tiene absolutamente de todo. ¿Y qué esencia y qué fragancia no tiene de todo hoy en día? Siempre lo han tenido. Porque salen facetas absolutamente por todos lados. Facetas de incienso, facetas de humo, facetas de caracoles, facetas de algas, facetas de todo. De petróleo, de gas, de combustible quemado. Sale absolutamente de todo. ¡Buh! Esto es espectacular. Y ojo, porque como esto caiga en la ropa, se va a quedar impregnado para siempre y no lo vas a quitar. Por aquí. Mejor utilizarla en piel. Más que nada porque si la usáis en piel, pues como no se va a impregnar absolutamente nada por el cuello de la camisa, no va a pasar nada, porque no es lo mismo. ¿Sabes? Hacer así, Esto no es el ejemplo que estoy poniendo de la esencia que habla el otro, pero yo hablo de las que a mí me gustan y de las que yo me pago. No de las que me dejan, ni de las que me deja el de la tienda, ni el que me deja, pues, mi coleguita, el otro que habla de nichos. No, estas son mías. Factura en mano. Es una fragancia, una esencia menos versátiles de las que tengo. No es fácil de utilizar. ¿Qué me estás contando? Claro, no es fácil de utilizar porque no está en tu colección y no te la has comprado, te la han dejado, con lo cual la tienes que utilizar pues cuando vas a la tienda a aplicártela, pero yo me puedo bañar en lo que me dé la gana, que para eso lo gano y me lo gasto en lo que quiero. Esencia número 3, porque este ranking va como en el otro sitio hablan, de 5 a 1, así que ahora toca esta Cocorico. Auténticamente increíble, es una esencia irreverente y sumamente herbal, pero herbal a morir. Es un placer y un deleite herbal. Y señoras, señores, si es que a uno no le importa aplicarse cuando algo es bueno, se lo aplica de verdad y sin miedo. Cuando la esencia y la fragancia es de otro, pues te tienes que andar con mucho ojo a la hora de echártelo y decir, uy, yo me voy a aplicar así. O directamente lo que más me gusta es que hagan esto y digan, ¡wow! Y es que es una esencia que, aparte de que lleva todo lo que es la impregnación de la higuera, por supuesto lleva cacao, también tengo que deciros que a mí, de verdad, es que a mí se me hace la boca agua con esto. Es que la verdad es que esto es un monstruo, es completamente un monstruo. Yo es que con esta Cocorico hay que ir a un concierto del Liceu, allí, tranquilamente, o te vas a lo que es el auditorio, el Real Auditorio de Madrid, y allí te pones a escuchar lo que sea, porque tú estás abonado, ¿no? Y puedes hacerlo, claro que tú estás abonado a tantas cosas. Y es que no hay nada mejor que esto. Cocorico Jean-Paul Gaultier. Y es la segunda de Gaultier que saco, fíjate tú por dónde. ¿Y dónde está la peculiaridad, gran peculiaridad de esta esencia? Que ya no se produce, con lo cual para conseguirla pues puede estar el precio ya muy elevado, mucho más que todo lo que tú sacas, preciosura. Sin palabras, Hugo Dark Blue es automáticamente una esencia completamente amaderada y espectacular, o sea, es que no hay otra cosa ni otra vuelta que darle. A ver, señoras, señores, yo en mi colección también pues tengo muchas esencias que tienen cuero. Sí, tengo muchas esencias con cuero, pero bueno, ya lo sabéis, las estáis viendo a lo largo de todos los vídeos y no me voy a poner aquí yo a decir las esencias que tengo con cuero porque las habéis visto absolutamente todas. Entonces, pues como vosotros y vosotras lo veis en directo, sabéis lo que tengo. Y sabéis la colección que tengo. Y aparte la que no veis aquí porque está en todas las estanterías que tengo en los laterales. Pero mi colección se ve, no está oculta. No necesito sacar mi colección y encima sacar las cajas y las botellas. Pues no sé, pues la de Cocorico, que la habéis visto todos aquí.
pues esta, Hugo Dark Blue. Estáis viendo que todo tiene su caja y que no aparece sin caja en plan tester. Uy, qué camuflaje tengo. Esto la verdad es que me encanta. O sea, esto para invierno es auténticamente suma elegancia, pero elegancia de los pies a la cabeza. Y ahora voy a decir, pues que me parto, me mondo y me troncho, porque ¿cómo es posible que una fragancia, una esencia, esto es porque, claro, esto es el paso a otro vídeo que he visto por ahí que ha salido esta semana? ¿Cómo es posible que un cuero sea industrial? What the fuck is this shit? ¿Qué te estás contando, colega? No hay cueros industriales. El cuero es cuero. Aquí, allí y en Montecarlo. Da exactamente igual. Y por cierto, esta esencia va fenomenal para ir al casino de Montecarlo. Sí, ¿por qué no? Pues porque me apetece. Vamos, una leche. Vas al casino, eso sí, antes creo que tienes que hacer unas determinadas cosillas y estar en una lista, porque si no, no pasas a donde tienes que pasar. Una cosa es pasar por donde tienes que pasar, que pasan todos los turistas, y otra cosa es ir a donde tienes que ir, que no va todo el mundo. Yo no, pero tú tampoco. Esto proyecta masculinidad por todos lados. O sea, si eres gay, olvídate absolutamente de usar esta esencia porque no es apto para gays tampoco, porque todo esto es para macho man. O sea, o eres un macho man o te comes los mocos. Y la elegancia la pierdes, porque los machos son los que son elegantes. Los gays, lesbianas, todo el colectivo LGTBI, HJK, no son elegantes, son unos mierder. ¿Por qué? Pues porque lo dice ese señor, claro. O al menos lo da a entender. Es que claramente es para un hombre. Una chica no se lo puede echar. Una chica no. Ni este ni cualquier otro perfume. Porque chicos, de verdad, chicas, conforme va avanzando ese vídeo, se va tocando techo cada vez más. La elegancia no la da ni el llevar el perfume más caro del mundo o que digan que ese es el perfume más elegante, pero ¿qué estamos hablando? Un perfume no es elegante. Un perfume forma parte de ese compendio de elegancia que tiene que dar ese rasgo común y característico a una persona. O sea, porque vayas con una chaqueta cara, una camisa, lo que sea, y que lleves perfumes de 3.000, 4.000, 250 euros, 150 euros, 80 euros, eso no te va a hacer elegante, no va a ser elegante. La elegancia la aporta la personalidad, el saber estar, la educación, eso es la elegancia. Todo un compendio y un conjunto que va avalando a esa persona. Pero no os engañéis, porque es que yo cada vez, es que conforme va avanzando ese vídeo, veo que se va tocando techo. Entonces, por favor, tener presente que una mierda con lazo, al final, siempre será una mierda. Y ahora sí os tengo que hablar de lo que sería alguien que en mi concepto, con todos sus rasgos, lleve una esencia que le aporten elegancia a esa persona, es esta Monsieur de Givenchy. Es una edición especial, es una edición que cuesta sus 100 y pico euros, va dependiendo de las ofertas que pilléis. Yo la he encontrado a muy buena oferta y son lanzamientos puntuales. Pero es lo máximo para mí en elegancia sin necesidad de tonterías. Pero no porque ella sea elegante, es porque da ese aporte, ese touch necesario para que esa persona resplandezca. Ya os presenté en su momento esta Monsieur de Givenchy. El vídeo no ha tenido muchas visualizaciones, pero quien no lo haya visto, desde luego, se ha perdido un pedazo de vídeo con una esencia que es auténticamente espectacular. Bueno, tengo que hacer una anotación también porque por lo menos mis chicos y mis chicas en el canal saben que Luca Turing no es ningún crítico de perfumería, que es todo lo contrario, es un científico dedicado en exclusiva al mundo del perfume, entre comillas. Hombre, se dedica a más cosas, ¿de acuerdo? Pero está especializado en el mundo de la perfumería. Y que ya os dejé, el revisado de sus libros, bueno, de su libro con respecto a su teoría, Tiki tiki tiki. Bueno, depende porque solamente puedo dejar 5 etiquetas, voy a dejar los de los perfumes, pero el revisado del libro de Luca Turing aquí debajo con respecto a lo que es pues toda su teoría que no pienso revelar ahora mismo porque no me apetece. Así que ya sabéis, y si no habéis visto el vídeo no pasa nada porque sois recién llegados y hay mucha gente que se está suscribiendo diariamente al canal, ¿vale?
pero que Luca Turing, de verdad, tenerlo en cuenta, no es ningún crítico. Otra cosa, bien distinta, es que haya hecho, como ha hecho, lo que yo denomino libros alimenticios. Es decir, para sacarse unas perrillas junto con su colega con la que coescribe los libros, hace esas historietas. Pero él es un científico puro y duro. Monsieur de Givenchy, completamente soberbia, cítrica, elegante, mediterránea, tiene lo que debe de tener una fragancia en lo que es mi concepto de elegancia, pero de elegancia porque tú eres elegante. Si no eres elegante, te olvidas, ¿vale? Porque no vayas pensando que la esencia te va a hacer elegante, porque la esencia no te hace elegante. Uno tiene que ser elegante, y punto. Si no eres elegante, pues así, como yo, nos comemos los mocos. Pero por lo menos lo intentamos. Porque esta fragancia aporta luz increíble. Es brillo. Es opulencia luminosa. Opulencia luminosa, cítrica, amaderada. Auténticamente soberbia. Y ella no necesita ningún tipo de colorante, pues para parecer más oscura y más... No hace falta. Viste solita. Y no hay nada imposible de encontrar absolutamente en el mercado. Y si no, que se lo digan a los señores de Firmenich, que son los mayores productores de moléculas del universo. Bueno, seguro que habrá alguien más por ahí, mucho más conocido a nivel interno, que lo hay, pero no voy a decirlo de verdad porque no quiero meter más en follones. Pero de verdad, es que eso de decir que es que te tienes que gastar un pastizal para encontrar unas moléculas que se piensa todavía este señor que están exprimiendo las naranjas allá en la fábrica, de verdad. O sea, es que es increíble. Calidades absolutas y extremas. Estamos hablando de que os he presentado lo mejor de lo mejor dentro de un compendio que ahora mismo es caro porque también me he dado el lujo de presentar descontinuadas. Lo que llamáis descontinuadas, para mí descatalogadas. Pero esto ahora cuesta auténticamente un pastizal. Podéis intentar conseguir Cocorico, que a lo mejor en Notino podéis tener un poco de suerte y queda algo, pero ya no hay más unidades. Yo ahora mismo podría vender esta botella de Cocorico al precio que me diera la gana. Y si es esta Monsieur, pues prácticamente igual, porque de los 150, 200 euros posiblemente no me pueda bajar de la barra. Tendría que también cerciorarme bien, vamos a ser sinceros, de que no quedaran muchas unidades o no hubieran unidades en venta con respecto a Perfumes Club, Notino y cualquier otra perfumería. Pero en principio, además, lo podéis mirar porque en el Corte Inglés se vende como producto exclusivo. Es auténticamente soberbia. Y yo sprayo, y quiero que lo sepáis todos, sprayo porque son perfumes que son míos. Y como son míos, sprayo y hago lo que quiero con ellos. Y no me ando con tonterías haciendo así dentro del vaporizador. Porque no es cuestión, porque así lo único que hueles es puro secado en el caso de que huelas algo, porque la válvula se cierra y queda solamente el secado que hay ahí. Bueno, tonterías miles, pero por favor, no hagáis caso a esto de que hago así y estoy oliendo, pues ¿por qué? Porque no, de verdad, no se huele nada, queda el secado, el remanente de secado. Una esencia hay que darle sin miedo y atizarla sin miedo para poder presentaros el producto en condiciones, Y yo decir, señores, tengo la caja, porque es mía, la he comprado. Y cuando me han dejado algo, lo he dicho. Yo lo he dicho siempre. En el caso de Nivea, me mandaron productos, me nombraron embajador. Y yo lo dije, sin ganar un duro. Pero me mandaron los productos y yo les di las gracias. Pero tú estás presentando aquí cosas que no tienes y que te las ha dejado el otro, y el de la moto, y no son tuyas, Entonces, bueno, son especiales, son exclusivas porque no las tienes en tu colección. A mí me gustaría que salieras así, como salgo yo, y que no se ve ni la mitad, porque estáis viendo que hay esencias montadas una encima de otra. ¿Lo estáis viendo? Pues a lo mejor hay hasta 3 botellas de Colonia hasta lo más alto que estáis viendo. Hay montadas 3 cajas, y cajas llenas, más lo que no veis aquí. Y estoy hablando de 1, 2, 3, 4 estanterías completas. Y darme un segundo, porque además no voy a cortarlo, porque esto va a quedar así como muy friki, porque el vídeo también es muy friki y quiero permitirme el lujo de hacerlo. Doy fe de que esto está hasta arriba de perfumes.
y todavía no he hecho los revisados, ¿eh? Es que no me quiero pasar, pero hasta arriba, ¿vale? Entonces, presentar cosas que tengáis, y si os las dejan, qué menos que decir que os las han dejado, por lo menos hacer un poco de promoción y ayudar a esa empresa que os han dejado los perfumes, ¿de acuerdo? Yo creo que sería lo mejor. Y más que nada porque así quedaríais como auténticos señores y personas elegantes que saben estar, reconocer las cosas y no engañar al personal. Porque no he visto en ningún canal de estos dos cuchipandis ni una sola caja. Ni una sola caja. Tiráis las cajas de los perfumes, que es donde mejor se conservan en principio, donde aguantan mejor la humedad, están a oscuritas, ahí resguardados y calientes. Así es como se guardan los perfumes. ¿Y dónde están vuestras cajas? No he visto ni una puñetera caja en vuestros canales. ¡Ni una! Ahora, eso sí, copiarme las aproximaciones así. Ya una vez que está lanzada la liebre, pues ahora todo el mundo... Bueno, ya lo lancé hace ya mucho tiempo, pero en el momento que vieron que quedaba muy buena aproximación, pues todo el mundo aproximando perfumes. Me parece muy bien, pues yo tampoco tengo aquí... no tengo ni el copyright ni nada de eso, me da exactamente igual. Pero de verdad, lo digo más que nada, pues como deferencia a las empresas que os dejen los perfumes, que digáis quién os los deja, que no pasa nada. Si yo muchas veces ya lo digo, que a mí hay colegas, amigas y perfumerías que me dejan a veces los perfumes. Sí, me los dejan, pero yo lo digo, porque es así, porque es verdad. Entonces, o Nivea me ha mandado un lote de productos, o mi vecina del quinto, del sexto, me ha dejado Donna Karan. Donna Karan yo no la tenía, la gasté, os conté la historia, ¿vale? Pero os lo digo, no me cuesta ningún trabajo de decir, pero hay que ir con la verdad, y con la verdad se va a todos lados. Y por favor, no penséis jamás que un perfume es elegante, porque el perfume no es elegante, la elegancia la aporta la persona. Me estoy poniendo ya muy pesado y se ha terminado el vídeo. Señoras, señores, encantado de estar con todos vosotros. Me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que nos vemos ya mismo, que os suscribáis también en Pixme, que es mi nuevo canal, el canal Pixme Channel. Abajo en la caja de descripción lo tenéis y en algún sitio lo pondré más, ¿vale? Seguramente en recomendados en algún sitio. Pixme Channel, lo tenéis ahí y suscribiros por favor y vamos, es un canal más de coña, más de otro rollito, ¿vale? De momento hay unos cuantos vídeos ya colgados, hay originales ya de lo que va a ser el funcionamiento real de ese canal y os estoy esperando a todos. Suscribiros a este, ¿eh? Si Pixme, mucho Pixme, pero suscribiros a este, que este hay que hacerlo grande de verdad, y grande de verdad con cuentas reales, no falsas. Que nos vemos enseguida. Muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.